los sociólogos han definido las generaciones de manera muy característica. Por ejemplo, esta generación del año 2010 en adelante se ha establecido como la generación de cristal. Es decir, que es la generación que constantemente está quebrándose por cualquier circunstancia. Es la generación con más crisis mentales que puede existir, depresiones, ansiedades, angustias, cualquier tipo de anomalía en su vida los derrumba, los derriba. Eso está haciendo que se traslade ese mismo elemento hacia la iglesia. Y la iglesia inevitablemente experimenta. ¿Podemos bajar esto? Niños, ayúdenme. Y me acerco un poco más a ustedes. Gracias. Y la iglesia entonces no es ajena a esa realidad. Cuando de los... Gracias, 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 gracias. De las pocas cosas que la iglesia tiene es el sentido de resiliencia, el concepto de resiliencia, que es que se levanta en medio de las pruebas. La Biblia establece que nosotros vamos a ser probados, porque nuestra fe tiene que ser purificada, así como el oro se prueba con fuego, se purifica a través del fuego. El fuego aumenta el valor del oro porque lo vuelve cada vez más puro, le quita los elementos que le restan valor. Se le quita el cobre, se le quita el hierro, se le quitan otros elementos que solamente a través de la fundición de altas temperaturas es que el oro empieza a pulirse, a perfeccionarse, a purificarse. Entre más caliente sea el oro y el proceso de refinación que tiene el oro, pues más valioso es. Entonces aumenta de 10 quilates a 14 quilates, a 18 quilates, a 24 quilates y de ahí en adelante. Entre más fuego se le invierta al oro, más puro se vuelve, por lo tanto de mayor valor también se incrementa. Eso hace que los elementos le quiten peso, le resten peso. Entonces tú puedes tener un lingote de 100 gramos y lo empiezas a purificar y te queda de 80. Lo empiezas a purificar más, te queda de 60. Lo empiezas a purificar más y te queda entonces de 30 o de 40. Pero cuando es realmente puro, aunque sea de menor peso, es mucho más valioso que aquel de 100 gramos. ¿Me estoy explicando? La Biblia establece que nosotros vamos a ser probados así como el fuego. Jesucristo dijo, es como un hombre que tiene una casa sobre la arena, que no cavó, no ahondó, sino que edificó su casa sobre la arena. Y cuando vinieron las pruebas, vinieron la lluvia, una inundación, dio con ímpetu contra aquella casa y fue grande la ruina de esa persona. Pero el hombre sabio y prudente, les diré a quién se asemeja, a un hombre que edificó su casa sobre la roca, cavó, ahondó y existieron las mismas condiciones. Es decir, vino unas lluvias, vino una inundación y el mismo ímpetu golpeó la misma casa, pero como tenía un fundamento sobre la roca, entonces no hubo ruina, sino que esa casa permaneció en ese sentido. Tú y yo somos una casa que estamos siendo edificadas y dependiendo del fundamento en el cual nosotros nos levantemos, vamos a poder soportar o no las cosas que nosotros vamos a poder vivir. Dígame amén si está conmigo, por favor. Entonces, estos sociólogos que han estado definiendo estas generaciones, me indica a mí también que en los posteriores tiempos hay una iglesia en particular que va a recibir a nuestro Señor. Es la iglesia más perfeccionada, más restaurada y más completa que la historia ha podido conocer. ¿Por qué lo decimos? Porque la Biblia dice que hasta que no se restauren todas las cosas, el cielo retiene a Jesús. Mientras que todas las cosas no sean restauradas, Jesús no va a regresar por la iglesia. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe tener claro que si Dios no vino en la época apostólica fue porque la iglesia todavía estaba incompleta. Si Jesús no vino en la época de los padres apostólicos o en los 1000 años del oscurantismo religioso, si no vino en la época de la Reforma, si no vino en los años 70, 60, 90, en los años 2000, no ha venido en 2025, quiere decir que la iglesia todavía está en proceso de perfeccionamiento. Una iglesia gloriosa, santa y sin mancha, por la cual Cristo va a regresar. Hasta que nosotros no entendamos eso, no vamos a poder
hacerle la bienvenida a nuestro Señor. Nosotros amamos su venida, pero Jesucristo va a venir por una iglesia gloriosa. Por lo tanto, hasta que la iglesia no alcance ese esplendor de gloria, Jesucristo no va a regresar. Allí es donde nosotros tenemos que aprender a estar sostenidos en medio de tanta crisis que va a empezar a ocurrir en el mundo entero. Crisis relacionales, crisis espirituales, crisis, económicas, crisis políticas, crisis eclesiales, ministeriales, crisis por todas partes. Anoche hablábamos un poquitico acerca de cuánto se ha masificado el homosexualismo aún en medio del cuerpo de Cristo. Lesbianismo, homosexualismo, consumo de drogas, alcohol, una perversión que hay en este momento que uno dice, ¿en qué momento la iglesia pudo haberse perdido de esa manera? ¿En qué momento nosotros pudimos habernos desviado en ese mismo orden de ideas? Es allí donde nosotros tenemos que tener claro que definitivamente el Señor no tarda en venir, pero tenemos que tenerlo clarificado. Él vendrá por una iglesia gloriosa, tiene que tener esplendor, una iglesia santa tiene que tener santidad y una iglesia sin mancha, que no tenga esos residuos de su pasado, sino que pueda empezar realmente lo que Dios quiere hacer con ella. Dígame amén, por favor. En ese orden de ideas, nosotros estamos llamados a equipar el cuerpo de Cristo para estos últimos tiempos. Estamos llamados para poderle decir a la gente, Cristo viene pronto, por lo tanto, prepárate. Y no me eche el chiste huesero de prepárate. No, hay que prepararnos en el Espíritu, pero con todo. Amén. Restaurando las verdades, restaurando nuestra verdadera posición y condición en nuestro Señor Jesucristo y poder avanzar. Hijos, si ustedes quieren, vengan, reciban allí. No pasa nada. Cualquier cosa con Daniel ministramos. Daniel es todero. Toca, canta, predica, recoge ofrendas, lava, plancha, eso hace, pasea en caballo, hace yegua, hace de todo. Toma tinto. Hacemos de todo. ¿Está conmigo? Entonces, la iglesia en estos últimos tiempos, y hablo del cuerpo de Cristo en general, no solamente el ministerio, no solamente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, todo el cuerpo de Cristo va a empezar a ser sacudido. Jesucristo dijo que una de las señales de los últimos tiempos es que muchos negarán la fe, apostatarán de la fe, muchos se perseguirán, se odiarán por causa del nombre de Jesús, se van a traicionar, dice la Escritura. Eso va a ser común, que tengamos crisis de deslealtades, crisis relacionales entre el cuerpo de Cristo. Que la gente que un día te amó, otro día te va a dar una patada. Eso va a ser común que ocurra. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Tenemos que estar preparados para eso. Que el que antes te daba la mano y te decía, vamos a congregarnos, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a meternos con Dios, otro día lo vas a ver. Ayer veíamos un ex pastor homosexual. Lo vimos pasar, yo no lo conocía, Daniel lo conoció y me dice, ese muchacho que pasó por ahí, ya un señor, era pastor. Y hoy en día es un homosexual. Eso va a seguir ocurriendo. El problema está en que nosotros no podemos caer en que seamos nosotros los que neguemos la fe, apostatemos. Y hace unas semanas el Señor me habló, estando en Chicago, preparándome para ministrar en un ministerio. Me dijo el Señor, hay un sonido de engaño que está recorriendo la tierra. Ese sonido de engaño no discrimina una discoteca de una iglesia. No discrimina un grupo en casa a una reunión empresarial. No discrimina el ámbito político público o el ámbito espiritual del ministerio. ¿Me explico? Es un sonido que está recorriendo la tierra. Y como todo sonido ingresa, si usted se da cuenta, aquí de alguna manera podemos escuchar a veces los mariachis, la gente que hace karaoke, que está alrededor, los buses, los carros que pasan por este lugar, porque el sonido se filtra, llega, no tiene como que ese límite, es una onda, es una vibración que puede llegar a cualquier lugar donde él empiece a emitirse. Eso no discrimina a la iglesia. Por eso Jesucristo dijo, tengan mucho cuidado, no sea que ustedes mismos también sean engañados, porque aún los escogidos serán engañados, dice la Escritura. Por esa causa es que el Señor va a cortar los tiempos.
Va a cortarlos porque si no, nuestro Señor dijo, ninguno sería salvo. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe saber esto muy claro. Hay un sonido engañoso, hay mucha mentira corriendo por redes sociales, hay mucha doctrina demoníaca, espíritus engañadores corriendo en diferentes escenarios. Yo cuando miro a algunas personas que le veo un cambio de semblante, un cambio de actitud, inmediatamente sé a quién escuchó. Inmediatamente sé que no escuchó la verdad. Sé que escuchó a la serpiente, como cuando Dios le dijo a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Cuál fue la fuente de ese conocimiento? La fuente de ese conocimiento tienes que aprender a filtrarla. Y ahí tenemos que llegar al corazón y a la médula de este problema. Y es que si tú no filtras en tus oídos lo que está entrando, vas a ser contaminado y por lo tanto vas a ser engañado. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es un sonido que llegó, es un problema espiritual. No parece nada peligroso, pero una mala conversación pudo dañar un buen corazón. Una mala conversación entre Ananías y Zafira hicieron que ambos fallecieran por robarle a Dios sin ningún tipo de necesidad. No lo había en lo absoluto para que lo hicieran. Una mala conversación hizo que Adán y Eva salieran del paraíso del Edén. Una mala conversación hizo que Judas entregara a nuestro Señor. Una mala conversación hizo que Bernabé y Pablo se pelearan. Una mala conversación hizo que Pedro y Pablo también se pelearan. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aún hay que saber con quién nosotros conversamos de ciertos temas. Cuando algo es un chisme, cuando algo es una murmuración, cuando algo no viene para edificar, sino viene para afectar tu fe. Porque si no, no vas a poder mantenerte en pie en medio de todo. Ahora mire lo siguiente. Basándome en esa pequeña introducción, vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 4. Versículo 13. 1:13. Escrito está, creí, por eso hablé. El hablar está conectado con la creencia que se ha establecido en tu corazón. No con la fe que llegó a través del oír la palabra del Señor, sino con aquella fe que ya se estableció en el corazón y el siguiente paso es manifestarla, es hablarla. ¿Cómo sé yo que tienes fe? Por aquello que hablas, por la forma y las expresiones que constantemente tienes. Ahí yo voy a identificar cuál es tu fe. Si constantemente estás en quejas, si constantemente estás en críticas, si constantemente estás en ofensas, yo voy a entender que tienes un arraigo en el corazón de otra sustancia que también entró por tus oídos. Puede ser amargura, puede ser incredulidad, porque la misma fuente que es los oídos y penetra a nuestro interior y se convierte en otra cosa. Les enseñaba hace un tiempo que nuestros oídos son portales que modifican o transforman sustancias. Entra una vibración sonora y se convierte en una sustancia sobrenatural que se llama fe. Eso que se convierte ya en nuestro corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y dice el apóstol Pablo entonces, escrito está, creí y por eso hablé. No importa lo que creas, siempre lo vas a hablar. Sea que lo creas para mal o sea que lo creas para bien. Sea que tengas miedo, sea que tengas incredulidad, sea que tengas amargura, pero siempre va a salir por la boca. Aquello que entró por los oídos siempre va a salir por la boca, porque de lo que abunda en el corazón hablará la boca. Ahora mira esto. Con este mismo espíritu de fe, nosotros creemos y por eso hablamos. Mire que ya la Biblia no solamente dice que el don, que la fe es un don, que la fe es una medida, que la fe es ¿está conmigo? Un fruto. Hay 3 dimensiones de fe. La fe como don, la fe como medida, la fe como fruto. Pero aquí el apóstol Pablo le añade algo adicional. Dice un espíritu de fe. La fe también es un espíritu. Es un viento, es un aliento. Es algo
que puede entrar a nuestro ser y puede transformarlo. Como un demonio, como un ángel, es un espíritu. Y dice aquí la Escritura, es una actitud, es un espíritu de fe. Con ese mismo espíritu de fe. Ahora, si es una fe el espíritu, entonces la incredulidad también lo es. Hay actitudes que son espirituales. Hay amarguras que son y tienen raíces espirituales. La fe es espiritual. Dependiendo de la atmósfera que tú estás generando alrededor con tus palabras, porque nuestras palabras, nuestro sonido, lo que sale de nuestra boca genera atmósferas, tienes que aprender a ponerle guarda a tus labios, como dijo el salmista. Pondré guarda en mis labios, no voy a hablar estas cosas locas, porque sé que eso que yo empiezo a hablar desata una atmósfera. ¿Me explico? Si tú escuchas gente hablando fe, esa atmósfera de fe te desafía, te impulsa, te motiva, te alegra, te imprime fuerza, te imprime ánimo, porque es un espíritu, te domina ese espíritu. Y aquí dice, con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Mira el versículo 16. Por tanto, no nos desanimamos. ¡Ey! ¿El desánimo de dónde salió? De un mal espíritu. No del espíritu de fe. ¿De dónde salió el desánimo? De lo que creíste y de lo que hablaste. Por eso no nos desanimamos, porque tenemos un espíritu de fe que hace que nosotros hablemos aquello que creemos. Cuando tú crees algo negativo, diferente, eso te trae desánimo. Y dice el apóstol Pablo aquí, pues, ¿dónde está hoy? Versículo 16. Por tanto, no nos desanimamos, punto. Al contrario, coma, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Cada día debe traer una renovación. Cada día debe traer una renovación. ¿En qué está puesta esa renovación? En tu fe. ¿En qué está puesta esa renovación? En aquello que crees. La fe no puede envejecer. Otra vez, la fe no puede envejecer. ¿Cómo sabes que tu fe está anticuada, está vieja? Porque no se ha renovado. Estás creyendo en cosas del año Jupa. Del año Jupa viene del hebreo mucho tiempo. De largo tiempo. ¿Hace cuánto no tienes un motivo para creer nuevo? Que te levantes, le das a cada día su propio afán, pero a ese día le das una renovación de tu fe. No con base en la experiencia, sino con base en la visión de futuro que Dios te entrega. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, una certeza de lo que viene, no de lo que ya viviste. Entonces en el día, cuando abres tus ojos, debes tener expectativa de lo que va a venir. Eso va a hacer que tu fe esté renovada y que no te mantengas simplemente hablando con respecto al pasado. El pasado es importante, pero no es trascendente. Lo que realmente trasciende es el futuro, porque es un lugar al cual nosotros vamos a llegar. ¿Sí me estoy explicando? El pasado dejó de existir, ya no es más. Por lo tanto, tenemos que tener claridad acerca de qué estás esperando con gran certeza. La certeza de lo que se espera. Entonces, ¿cómo yo renuevo mi fe? Con esta misma certeza. Yo necesito renovar mi fe cada día. Aunque nuestro ser exterior se va desgastando, si tenemos un envejecimiento físico por causa del pecado, nuestro ser interior se renueva día tras día. ¿Cómo nos renovamos? Con creyendo. A ver, siempre serás joven si tienes un motivo para creer. Tendrás energías si tienes motivos para creer. Porque una persona envejece porque no tiene motivos para moverse. No tiene nada que lo impulse hacia adelante. Se quedó sin expectativas de futuro, se quedó anclado en su pasado. Pero que una persona está joven es porque tiene un proyecto. Yo tengo 50 años, tengo 60 años, tengo 70 años, pero tengo perspectiva de futuro, voy para allá, no se detiene. Eso lo mantiene joven, lo mantiene energizado, lo mantiene motivado, lo mantiene impulsándose hacia el movimiento y hacia avance. Eso se tiene que hacer diario. No es un fin de semana, no es una vez al mes. Aquí dice día tras día me tengo que renovar.
Versículo 17. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Perdóneme, pero los cristianos del primer siglo los crucificaban y eran antorchas humanas para iluminar las calles de Roma. Les quitaban tierras, les quitaban títulos de propiedad, les quitaban ciudadanía, los hacían esclavos. Los podían matar sin ningún tipo de juicio, sobre todo cuando no eran ciudadanos romanos. O sea, los judíos, un soldado romano lo podía matar si quisiera. Los echaban a la arena romana a que pelearan con fieras, con leones, con tigres, con diferentes animales, para simplemente el espectáculo de los espectadores, para simplemente el entretenimiento de la gente. Enviaban niños, hacían desastres. Y el apóstol Pablo dice que eso es efímero y leve. Usted hoy en día, ¿alguien no lo saludó? ¿No le alcanzó para la ofrenda? El Señor me falló. ¿Qué clase de estructura tienes? Yo no sé cómo vamos a hacer esto. Pero lo que nosotros hoy llamamos sufrimiento, amado, perdóneme, con la comparación del verdadero sufrimiento, no es nada. Lo que hoy en día nosotros llamamos, es que tengo muchos problemas. ¿Cuáles son tus problemas? Yo entendí una vez un principio, como pastor y como ministro lo utilizo constantemente. La generalización hace que te abrumen los problemas. Tienes que aprender a segmentar y focalizar. Cuando Coré se rebeló y cuando Acán tomó del botín en Jericó, Dios no eliminó a todo el pueblo por causa del pecado de una sola persona. La Biblia dice, ok, pónganse aquí los que están delante de parte del Señor y allá los que no. Y se abrió la tierra y se comió la carpa con Coré y toda su gente. Solamente la familia de ellos. No toda la tribu, no todo Israel, ¿está conmigo? No todo el liderazgo a ellos. Cuando Dios hizo el juicio por causa del pecado de este hombre de Acán, que cogió 2 lingotes de oro, un manto babilónico y unas cosas allí, que era el anatema, que Dios había dicho, esa ciudad es mía, son mis primicias, está consagrado para mí, no tomen nada de allí. Van a encontrar muchos otros botines de aquí en adelante, pero ese en particular, es la primera, me pertenece, es mi primicia. Y Acán cogió ese botín, lo escondió en su carpa, en su tienda de campaña. Y no toda la familia de Acán fue destruida, y no toda la tribu de Acán fue destruida, y no todo el pueblo fue destruido. ¿Dios qué hizo? Segmentó. ¿Dónde está? ¿De qué tribu es? Esta. ¿De qué clan familiar? Esta. Y luego focalizó. Esta es la carpa que está emproblemada. Ok, mátenlo. Punto. Focalice. Segmente y focalice. Si usted se da cuenta, su vida depende de muchos otros variables. Hay una variable relacional, hay una variable financiera, hay una variable empresarial, hay una variable física de su salud, hay una variable espiritual de su vida, de comunión con Dios, hay una variable de su liderazgo, de su servicio al Señor. Usted no puede decir, mi vida está hecho un caos. No, segmente. ¿En qué está vuelto un caos? Tú te dices, en lo financiero, ok. En lo relacional, ok. Ahora focalízalo. Si eso en lo financiero no es simplemente un negocio o un ingreso o una entrada, focalízalo. Ese solamente, tienes una deuda, qué sé yo. Te quedaron mal en algunos pagos, focalízalo. Eso va a permitir que tu estructura mental y espiritual focalice el problema y lo resuelva, y no que toda tu vida se vuelva un 8, porque si no te vas a sentar y vas a decir, me muero, porque estoy tan emproblemado. Pero focalízalo. ¿En dónde está el problema? El problema está en esta área, ok. El resto de las áreas está funcionando bien. Tienes salud, estás bien. ¿Sí me estoy explicando? No todo está mal.
Estoy con Dios, Dios está conmigo, me sigue hablando, me revela, me muestra, siento su presencia, experimento el gozo del Señor. En mi parte espiritual está bien, está conmigo. Con mi iglesia es bonita, mi pastor es simpático. Amén. Estoy bien en ese sentido. Entonces no toda tu vida está vuelta un caos, es una área. Y tenemos que aprender a segmentar y focalizar para que los sufrimientos entiendas que son ligeros y efímeros, son leves y momentáneos, dijo el apóstol Pablo en el Reina Valera del 60. Leves y momentáneos, ligeros y efímeros. Si tú dices, esto es muy pesado, conforme digas, será hecho. Yo no puedo con esto, lo que digas, así va a ser. Sí puedes. Por eso en momentos de crisis lo que más tienes que cuidar es tu jeta. Digo, Señor, perdóname, la boca. Ten cuidado cómo hablas. Refrena tu lengua. Si quieres ver días buenos, refrena tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, porque eso no es cierto. Lo que vas a decir no es verdad. Tienes que aprender a segmentar y focalizar para que te des cuenta que los problemas son ligeros, son efímeros, pero sí van a ser productivos. ¿Cómo se le saca el jugo a una naranja? Exprimiéndola. ¿Cómo se saca un diamante de un carbón? Metiéndolo bajo presión. ¿Cómo se purifica el oro? Pues metiéndole candela. Entonces las pruebas que nosotros vivimos, por eso el apóstol Santiago dice, alégrense cuando sean metidos en diversas pruebas, porque la prueba de su fe produce paciencia. Otra vez, es productiva, genera algo. Las pruebas, lo que más generan, amados, es un endoso a nuestro carácter. Hay un activo que se empieza a producir en tu carácter. El recurso no es tan importante como la persona que eres para poderlo obtener, porque el recurso va y viene, pero la persona que sabe hacerlo no le importa si hoy lo perdió. Sabe cómo hacerlo, sabe cómo volver a iniciar, no le teme a los inicios, porque sabe que se mete en procesos y vuelve a crear las cosas. Pregunta técnica, usted va a poder quebrar de 3 a 6 veces en su vida. Pastor, yo nada más llevo 2. Bien, te faltan 4. Pero cada quiebra te va a enseñar a recuperarte, a reinventarte y a producir algo nuevo y superior a lo que antes tenías. Si lo hacen los mundanos, ahora imagínense nosotros. Si lo hace la gente que no conoce al Señor. Usted sabe que Steve Jobs quebró varias veces y se recuperó el tipo. Usted sabe que Elon Musk quebró varias veces y se recuperó el tipo. Usted sabe que Bill Gates quebró varias veces y se recuperó el tipo. Usted sabe que Mark Zuckerberg, estoy hablando de los millonarios de esta época, quebró, ha inventado cosas que no han funcionado ni sin culpa. Pero volvieron y lo intentaron. Porque el tema es que cada prueba que tú y yo atravesamos debe generar algo en nuestro carácter, debe generar algo en nuestra estructura interna para podernos levantar y decir, esto, perdóname, yo vengo de una batalla tan grande que esto es un paseo. Lo que a mí me ha pasado es un paseo con respecto a lo que ya me está pasando. ¿Sí me explico? O lo que me está pasando es un paseo con respecto a lo que ya me pasó. Porque esas pruebas producen. Aquí dice esta leve tribulación momentánea o estos efímeros y ligeros sufrimientos que ahora padecemos producen ¿una qué? Gloria. Una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Entonces uno dice, el sufrimiento está acá y tiene un peso, tiene una estructura que te modeló algo, perdiste algo, quitaste tiempo, quitaste lo que sea que te haya quitado esta prueba, recursos, gente, pero produce, dice la Biblia, una gloria eterna que vale muchísimo más que aquello que perdiste. Entonces no nos podemos enfocar en el proceso que estamos viviendo, sino en la gloria que se está produciendo.
No podemos enfocarnos en lo que estás perdiendo, en aquellas cosas que te están dejando de seguir o de servir, por aquellas cosas que sí vas a empezar a generar, porque cada sufrimiento ligero y efímero produce una gloria eterna que es mucho más valiosa que el sufrimiento que estás viviendo. Entonces debemos mirar el sufrimiento como una inversión de tu gloria, de aquello que te va a hacer resplandecer muchísimo más, de aquello que te va a dar mucho más peso, mucha más sustancia. Esto que estamos viviendo acá, porque todos nosotros vamos a pasar por procesos de muerte. Todos nosotros vamos a pasar por procesos de sufrimiento. El sufrimiento es inevitable. Así como el servicio, lo hablé hace unos días. El servicio es inevitable, el sufrimiento igual. Porque el Señor permite el sufrimiento, porque tienes que producir gloria. Tienes que producir paciencia. Es decir, esto que estás viviendo tiene una utilidad. Va a servir para algo. Y allí todo líder y ministro tiene que entenderlo. Que la vida no se puede desligar del sufrimiento. Que la vida no se puede desligar de las pruebas. Porque es a través de las pruebas como te pueden exprimir para sacarte el jugo. Como pueden presionar una aceituna para sacarle aceite. No es sino a través de eso donde Dios puede endosarle a nuestro carácter el nuevo peso de gloria que nosotros necesitamos para nuestra próxima temporada. Sabes que tú no eres igual cuando atraviesas una prueba a antes de atravesarla. No eres el mismo. No eres la misma persona. Cuando lo manejas y lo administras bien. Porque tú te puedes amargar acá. Y puedes abortar acá. Y puedes negar la fe acá. Cuando lo ves como tu estado final, amado, la vida cambia. Yo he estado en temporadas, cuando viajo a países que tienen estaciones, en temporadas de otoño, donde todo está café y los árboles empiezan a quedarse. Es bonito, pero a los días los árboles quedan penados de hojas, porque se está preparando para el invierno. Yo he estado en temporadas que todos son tonos cafés, naranjas, amarillos. He estado en otras temporadas cuando llego a alguna ciudad, todo es blanco, lleno de nieve. Y entonces uno dice, parece un desierto, todo es blanco. Y he estado en otros lugares donde todo es colorido, primaveras. Florecen las cosas, se ponen verdes los árboles, empieza nuevamente el proceso de florecer. Y he estado en temporadas de verano donde hace muchísimo sol, muchísimo calor, como ahorita, que anochece a las 9 de la noche, que tú dices, tu cuerpo no te da. Tú crees que son las 6 de la tarde y ya son las 10, 11 de la noche. Crees que son las 10 de la noche y ya es la 1 de la madrugada, porque tu cuerpo no interpreta el concepto de la luz, nosotros que somos tropicales. ¿Sí me estoy explicando? Entonces yo he estado en esas temporadas, y no porque yo vea un árbol pelado, no quiero decir que ese árbol está muerto. Ese árbol simplemente está atravesando su temporada, se está preparando para lo que va a venir. He visto árboles hermosos, marrones, naranjas, rosados, hermosísimos en ese momento, pero sé que esa hermosura va a caer, porque si permanece con esa hermosura, se muere en el invierno. Porque sus hojas no van a poder absorber, sus raíces no van a poder absorber lo que necesita, porque va a distribuir todos sus nutrientes en hojas que no le van a servir. Entonces, ¿qué hace el árbol? La naturaleza, en ese sentido, Dios la ha diseñado y programado tan sabiamente, que lo que hace Dios con esa naturaleza es que la diseñó de esa forma. Suelta tus hojas para que concentres tus nutrientes en el tronco y en la raíz, y puedas sobrevivir un invierno que viene muy fuerte. Nos decía anoche Waleska, temperaturas de menos 30 grados, menos 30 y pico grados. Una cosa loquísima. ¿Me estoy explicando? Entonces tú no puedes, en tu temporada en que Dios te está permitiendo transicionar, amargarte. En que Dios te está permitiendo dar saltos de fe. Porque estas pruebas vienen para eso. Para que tú renueves tu fe, para que tú vuelvas a creer por algo más grande. Porque si nos quedamos uniformes y cómodos en nuestra temporada, es que nosotros aquí, que somos tropicales, no vemos cómo las cosas cambian. Pero en un año hay 4 temporadas. O sea, tenemos 4 transiciones anuales.
Y tú y yo tenemos que aprender que tendremos un momento que estaremos pelados, estaremos un momento cubiertos de nieve, estaremos un momento muy florecidos y estaremos un momento que tendremos fruto. Hay otros momentos que no. Y no puedes simplemente, no tengo fruto, tranquilo, te estás preparando para poder darlo. ¿Está conmigo? Pero no puedes en esta temporada que está siendo probado para que tu fe se renueve y produzca un nuevo peso de gloria, amargarte, negar tu fe y abortar tu propósito porque las cosas no están saliendo como tú creíste que tenían que salir. Amado, Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Estamos en sus manos. Si Dios te salvó cuando eras un pecador empedernido, ¿cómo crees tú que no te va a cuidar ahora que eres su hijo? Ahora que eres su hija. Obviamente te va a seguir cuidando. ¿Por qué crees que no? ¿Por qué me tratas así, Señor? Hace unos días tenía una conversación de esas de adolescentes con su papá, con mis hijos. Esas conversaciones difíciles. Tú no me puedes obligar a tal cosa. Te tengo que obligar. Ese es mi trabajo como papá. ¿Por qué? Porque no se te da de manera natural. ¿Sí me explico? ¿A qué niño come verduras de manera natural? No, ponlo a comer comida rápida para que vea que eso sí te la va a comer con gozo y con gusto, pero ponle un pedazo de zanahoria. Uy, vamos a comer eso. Hay que obligarlos. ¿Está conmigo? Mira si se van a cepillar los dientes. Estoy hablando de niños pequeños, 5 o 6 años. Toca obligarlos. Que arreglen su habitación, que hagan aseo, que hagan diferentes. Toca obligarlos. Yo no he visto un solo niño. Uy, yo amanecí con unas ganas de barrer. De trapear. Uy, hoy voy a decorar mi cuarto. Eso no pasa. Eso toca obligarlo. De la misma forma, hay muchos principios en la vida que toca forzarlos para que generen un hábito. Por ejemplo, ejercicios espirituales, orar, congregarse, ayunar, leer la palabra, leer por lo menos. Toca obligarlos. En esas conversaciones le decía a mi hijo, no solamente te he obligado para esto, también te he obligado para esto, para esto, para esto, para esto. Entonces ese es un trabajo paterno. Lo mismo ocurre con la iglesia. Hay cosas que tengo que forzarlas. Y la Biblia me ordena a mí, fórzalos a entrar. Hemos recibido el apostolado para forzar la obediencia, Romanos capítulo 1. Hay cosas que no te van a nacer. Disciplinas espirituales. Hagamos esto, hagamos aquello. Ay, pastor, pero no se cansón. Ese es mi trabajo. Canzonearte. Que tú me veas hasta en sueños. Ay, llegó el pastor. Me puso otra carga. Ese es mi trabajo. Porque de esa forma te ensancho, te expando. De esa forma puedes romper tus límites. De esa manera puedes darte cuenta que si yo he creído que tú puedes, tú lo vas a poder hacer. Ayer hablaba, cuando fue con Cristian, y le decía, hijo, yo no puedo tener más fe que tú. Si yo creo que tú puedes hacer esto, tú debes unirte a esa fe y hacerlo. Eso no se puede, que sí se puede. Hágale. Y cuando vino y lo pegó, se dio cuenta, chino, sí se puede. Mi trabajo, pero eso no es popular. Yo sé que en ese momento no me quieren ni poquito, pero toca. ¿Sí me explico? Como cuando mis hijos me miran raro que los invito amablemente a que se cepillen, o los invito amablemente con una chacleta. No me miran bonito. Lo mismo ocurre con la iglesia. Lo mismo ocurre con discípulos. Como tú los forzas y dices, tú puedes, es por este lado, corrige esto, habla por aquí. Pero el pastor no me puede hablar así. Él es el que puede hacerlo. ¿Sí me estoy explicando? Porque no solamente aquel que te dice Señor, Señor, entrará en el reino. Aquel que te conoce. Jesucristo lo dijo. Nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Pero le están diciendo, Señor, en tu nombre hicimos. No. Eso que hicieron no vino a través de una relación. Vino a través de una manipulación. Por lo tanto, no soy su Señor. Apártense de mí. Si yo te corrijo, soy un buen padre. Si no lo corrijo, no lo soy. Si no me das acceso, no puedo hacerlo. Pero bueno, eso es otro tema. Aquí dice entonces que los sufrimientos producen gloria. Tú no puedes acceder a una nueva gloria solamente en la presencia de Dios.
ahí somos transformados de gloria en gloria. Esa es una fuente. Vas a la presencia del Señor y el Señor te impulsa a una nueva dimensión de gloria. Pero el sufrimiento es un catalizador de gloria, es un acelerador de gloria. Cada vez que Dios quiere llevar a una persona a una nueva dimensión de gloria, lo mete en prueba. Será inevitable. ¿Para qué? Para darle un nuevo peso y eterno peso de gloria. Un nuevo eterno peso de gloria. Amén. Ahora mire esto. Mientras está sufriendo, siendo procesado, adquiriendo un nuevo peso de gloria, dice acá, versículo 18. Así que no nos fijamos, en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Ok, si ustedes se dan cuenta que hay un problema de enfoque, hay dos realidades, lo visible y lo invisible. Lo visible debe carecer de valor, debe salir de tu foco. Lo que se ve es temporal, por lo tanto, ¿para qué lo miras? No sé si alguien ha ido en un paseo en carro, en tren, en donde sea, y hay cosas que se mueven, parecieron bonitos en cierto momento, pero si tú te quedas, se te va a salir, porque seguiste en movimiento, en marcha. Aquello que se ve, tienes que restarle valor, no puede entrar en tu foco, porque pasó. ¿Sí me explico? Pero hacia donde tú vas, es donde tienes que poner la mirada. Si tú estás conduciendo tu vida y miras para un lado porque viste algo bonito y llamó tu atención y focalizaste esto, perdiste tu rumbo. Por lo tanto, podrás desviarte de tu destino. No lo fijes, aunque sea bonito, aunque sea feo, aunque no sea agradable, pero no lo enfoques. Aquí dice, no lo fijes. No fijes lo que se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Entonces fija tu mirada en lo eterno, en lo invisible. Ustedes saben que Colosenses dice, Dios creó todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra, sean visibles o invisibles, sean tronos, dominios. Sí, se recuerda eso, ¿verdad? Dios creó todas las cosas, de modo que las cosas que se ven fueron hechas de lo que no se veía. Por lo tanto, aquí nos está dando una orden para nosotros como hijos de Dios. Enfoca el invisible, focaliza el invisible, fíjate en lo visible. El apóstol Pablo también dice en Colosenses, fijen la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando su vida se manifieste, ustedes también serán manifestados con Él en gloria. No mires las cosas de acá, desenfócalas, desfícalas, quítalas de allí, que no esté constantemente puestas. Fija tu mirada en las cosas de arriba, en las cosas eternas, en las cosas invisibles. Pregunta, porque yo soy bien preguntón, ¿cómo miro lo que no se ve? ¿Cómo miro el invisible? Porque lo visible entra a través de mis sentidos físicos y a través de mis ojos. Mis ojos tienen un lente. Mi cerebro le da la configuración a que esa luz, cuando entra por mis ojos, mi cerebro le da estructura, colores, iluminación, formas. Eso lo hace de manera natural. De manera espiritual ocurre algo similar, pero ya no es nuestro cerebro ni nuestros ojos físicos, es el Espíritu. El Espíritu de Dios, lo enlazo con anoche, nos revela las cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido a la imaginación de ningún mortal. Son las cosas que Dios ha preparado para quienes le aman. Es el Espíritu que lo revela a nuestro espíritu. Romanos capítulo 16. Y el mismo Espíritu le da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es la dinámica. De espíritu a espíritu. No de espíritu a ojos. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y los que lo adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Tú quieres que Dios se te aparezca. Eso es como si Dios bajara su dimensión. Tú quieres oír con tus sentidos físicos a Dios. Eso es que Dios se degradara. Dios está en una dimensión superior. Dios es espíritu. ¿Está conmigo? Hay cosas celestiales, hay cosas espirituales que son superiores al plano natural, físico y material. Nosotros estamos en este plano. Si yo quiero elevarme a las cosas celestiales y a las cosas espirituales, tengo que hacerlo en el Espíritu.
ejercitando mi actividad espiritual para poder entrar en la dimensión donde Dios está, donde Dios nos ha sentado en lugares celestiales junto con Cristo, donde tenemos que subir y esforzarnos por subir, no en hacer que aquellas cosas bajen. Señor, yo te quiero ver. Pero ¿y por qué me estás pidiendo que yo baje? Que yo me degrade. Señor, yo te quiero oír, pero ¿por qué quieres que yo me degrade a una humanidad? Ya mi hijo lo hizo. Se vació, se anonadó. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Veló sus atributos para poderse encarnar en una figura humana. Y estando en esa condición se siguió humillando hasta lo más profundo, hasta que murió. Ya mi hijo lo hizo. El que ha visto a mi hijo, me ha visto a mí en la dimensión natural. Jesucristo descendió, se humilló, se vació para que nosotros pudiésemos tener contacto con Dios. Pero ahora Él no está queriendo venir otra vez, en el sentido de volverse a encarnar para que nosotros lo podamos ver y podamos recibir de enseñanzas. Yo me voy, pero les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy les envío el Parácletos. Él los va a guiar a toda la verdad, les enseñará las cosas que han de venir, porque no lo hará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga. Y de esta manera ustedes van a entender las verdades espirituales. Entonces el tema está en el espíritu. ¿Cómo tú miras el invisible siendo un hombre y mujer espiritual? Cerrando, quitando la fijación que tienes en lo natural y trasladándote al ámbito del espíritu. Y es el espíritu el que les dice a nuestro espíritu las realidades espirituales que nosotros tenemos que fijar. ¿En qué has puesto tus ojos? En lo natural nosotros podemos tirar la visión todo lo lejos que usted quiera. Eso mismo tenemos que hacerlo en el espíritu. Profundiza en él, en la oración, en el ayuno, en la búsqueda, y que Él te puede decir la realidad espiritual a la cual tienes que apuntarle. Porque aquí dice, no fijando la mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. No en lo visible, sino en lo invisible. ¿Cómo miro el invisible? Con mi espíritu. ¿Cómo yo activo mi espíritu? Teniendo intimidad con Dios, volviendo al secreto, volviendo al ayuno, volviendo a la vigilia, desconectándome un poco de las prácticas naturales. No quiere decir que no lo hagas, esa es una responsabilidad mientras estemos en este cuerpo. Pero mientras estemos en este cuerpo tenemos que aprender a generar los balances, a que no todo el tiempo debo estar en la carne, todo el tiempo debo estar en procesos naturales. No, debo tener espacios de mis 24 horas del día para tener ejercicios espirituales y poder visionar aquellas cosas que no se ven naturalmente, sino que se ven a través del Espíritu. ¿Qué te mostró Dios? ¿Qué te está mostrando Dios hoy, ayer, antier? ¿Qué te va a mostrar mañana? Esa debe ser nuestra principal visión. ¿A qué le vas a apuntar? ¿Usted recuerda cuando Dios se le aparece a Josué? ¿Qué ves, Josué? Ah, veo un almendro. No. Yo acelero mi palabra. Lo que estás viendo es aceleramiento. ¿Sí me explico? Lo que estás viendo es que los tiempos se van a cortar. Yo acelero mis promesas para que se cumplan. ¿Sí me estoy explicando? Y Dios nos pregunta lo mismo. ¿Qué estás viendo? No estoy viendo crisis. Estoy viendo problemas. Estoy viendo una hecatombe política. Estoy viendo una constituyente donde Petro se va a enquistar en el poder. Deja de estar viendo eso. Estoy viendo crisis financieras, crisis migratorias, estoy viendo crisis mundiales, globales, temas del calentamiento, temas de terremotos. Deja de estar viendo eso. Mira lo que no se ve. Más bien apúntale, son señales de los últimos tiempos. ¿Qué es lo que Dios está haciendo ahora? ¿Cómo nos preparamos para lo que viene? ¿Sí me explico? El anticristo está que se manifiesta, ok, vamos a apuntarle a eso. Señor, muéstrame. Nos toca tener la unción de los Thundercats. Espada del augurio. Déjame ver más allá de lo evidente. Así nos toca hacer ahora con la Biblia. Oh, Biblia del augurio.
Permíteme ver más allá de lo evidente. Viejazos eso, vamos a decir que no se vieron los tontos. Mira, ella es niña. ¿Sí me explico? Tenemos que ir a la palabra, tenemos que ir a la oración, tenemos que ir al secreto. Y tenemos que decirle al Señor, muéstrame hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, cuál es nuestra visión de futuro en el Espíritu, no en lo natural. Hemos sido expertos en manejar visiones naturales, en saber una sucesión de pasos para la adquisición de una meta. Eso lo sabemos y eso está muy bien. Pero así como le apuntas a cosas naturales, apúntale también a cosas espirituales. Apúntale al Espíritu. Espíritu Santo, ¿qué me muestras? ¿A qué le vamos a apuntar? ¿Con quiénes vamos a trabajar? ¿Con quién me voy a emparentar? ¿Con quién vamos a asociarme para poder crecer más? ¿Dónde estarán las conexiones? Sí me explico, que sea un tema espiritual. Jesucristo un día le dijo a Natanael, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ustedes dicen, faltan 4 meses para la siega. Yo les digo, alcen sus ojos, la cosecha está madura. Él veía cosas diferentes a las que nosotros vemos. Es interesante que el diablo elevó a Jesús a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra. Ten cuidado en quién te eleva. Porque no fue el Padre el que elevó a Jesús y lo llevó a la cima. Fue Satanás. Ten cuidado quién y de qué forma estás subiendo. Si lo haces de la manera del mundo, el mundo te va a cobrar. Y no será bonito lo que va a pasar. Y tampoco tendrás oportunidad luego para quejarte. Yo he visto empresarios quebrar y luego quejarse con Dios. El Señor, ¿por qué permitió esto? Espérate. ¿Tú tenías tu empresa blindada? Sí, claro, pastor, tenía cámaras de seguridad, tenía una empresa de seguridad que me apoyaba. Loco, diezmas, ofrendas, pactas, das semillas. Esa es la protección para nuestras finanzas. Si lo haces de la forma del mundo, quebrarás como el mundo quiebra. Un día le dije a un empresario, lo peor que te puede pasar es que tengas éxito haciendo lo incorrecto. Porque tu mente y tu corazón se va a programar para darte cuenta que el mundo valió la pena. Y terminarás perdido con dinero. Lo mejor que te puede pasar es que Dios te quiebre, para que aprendas ahora el proceso divino de prosperar, que es manera diferente a como el mundo te prospera. Tenemos una constitución diferente, reglas, normas, principios de funcionamiento superiores a los que el mundo tiene. Úsalos. No será de manera natural. Por eso este congreso, dijimos, tenemos que retornar a nuestra verdadera dimensión, el invisible. Donde sabemos que no son las riquezas, no son los recursos, es el poder para hacerlas. Hay algo espiritual para poder generar riquezas, habilidades técnicas que llegan de manera sobrenatural, no que alguien te las enseñe, conexiones que llegan de manera sobrenatural, no que alguien pagaste a un político, a un empresario, a alguien por acceder a cierto grupo de personas. No, Dios mismo te conecta con las personas correctas. Prosperar a la manera de Dios, trabajar a la manera de Dios, hacer las cosas como Dios dice, no como el mundo dicta, no como el mercado dicta, no como los expertos dicen, sino como el Espíritu te guía a operar. Eso es operar desde el ámbito invisible y enfocarlo de manera espiritual. Hebreos capítulo 11, no se me aburra. Hebreos capítulo 11, vamos a encontrar un nombre que a esto me llamó muchísimo la atención. Hebreos capítulo 11, versículo 24. Hebreos capítulo 11, versículo 24. Por la fe Moisés, dice la Reina Valera del 60, hecho ya grande. Aquí dice ya adulto. En el original es alguien con resultados. Es alguien que tiene grandeza, que tiene éxito, que tiene nombre, que ha sido reconocido. O sea, Moisés no fue una persona que no tenía nada que perder. Es una persona que ya había logrado cosas,
hecho ya adulto, con resultados, con recursos, con nombre, con influencia, con poder. Era reconocido en el territorio de Egipto. Por eso dice, hecho ya grande o hecho ya un adulto, ya con un proceso de vida desarrollado y establecido, ya con un éxito marcado, una forma de vida que él había diseñado. Estando en esa condición, su vida cambia. Hecho ya grande. Si usted se da cuenta aquí, dice la escritura, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón o nieto del Faraón. Solamente se puede renunciar cuando tienes grandeza. Si no eres un grande, no tienes a nada que renunciar. Esa palabra renunciar es, vamos a transformar nuestros procesos, vamos a transformar lo que yo siempre he hecho y vamos a hacer cosas ahora diferentes. Hay un momento en nuestra vida que tenemos que tomar decisiones y esas decisiones van a estar enmarcadas en tu visión de futuro y en lo que has focalizado del ámbito invisible. Yo tuve que hacer esa decisión a los 20 años. Renunciar a mi profesión, renunciar a mi tierra, renunciar a mi familia e irme a servir al Señor. Loquísima el tema. Hoy en día, cuando ya tengo años, digo, Señor, yo en este momento podría hacer aquella decisión que hice en ese momento, ya teniendo reconocimiento, ya teniendo una carrera, ya teniendo recursos, ya teniendo diferentes cosas. En este momento, ¿será que tengo la misma habilidad de volver a renunciar y decir, le apuntamos a esto nuevo, de cambiar el rumbo? Se estima que una persona, hablo estadísticamente, desde los 18 hasta los 45 años tiene la posibilidad de cambiar de carrera 5 veces, de cambiar de actividad productiva. Y ahí para allá el número se reduce considerablemente, porque ya el tiempo y la experiencia que la persona ha adquirido se vuelve más tedioso decir, pero yo he estado 45 años haciendo esto. He estado haciendo esto durante 20 años. He estado haciendo esto durante 15 años. Entonces por eso un día les hablé a ustedes, los empleados, que mientras más tardes en liberarte de ser un empleado, más tardas en emprender. Porque te habitúas a un sistema donde te aterroriza moverte, cambiar. Porque el ser empleado te esclaviza de tal manera que tú dices, yo no puedo hacer esto. Porque mi estabilidad, mi familia, el estilo de vida que tengo, no lo puedo tener de otra manera. Moisés ya era grande. Ya tenía recursos, ya tenía nombre, ya tenía influencia, ya tenía todo eso. Pero dice la Biblia que en esa condición dice, renuncio a ser llamado nieto de Faraón. Renuncio a eso. Pregunta, como hijo de Dios, como líder y ministro, ¿a qué estarás dispuesto a renunciar? ¿Qué estás dispuesto a perder? ¿Qué estás dispuesto a hacer por apuntarle y focalizar las cosas invisibles? Yo tengo una enseñanza y quiero que la busquen en YouTube. Todo por el reino. Basado en Mateo capítulo 23, capítulo 13, donde el Señor habla, el reino es semejante a un tesoro escondido. Y alguien encontró ese tesoro en el campo y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Eso es una locura inversionista. Los inversores dicen es al revés, tú tienes que diversificar, tener varias fuentes de ingreso y diversificar esas mismas fuentes. No eliminar todas tus fuentes y quedarte con una sola. Ok, esto lo hace el mundo y esto lo hace Dios. Vende todo lo que tiene y compra el reino.
Compra el campo donde está el reino, porque el campo donde está el reino hay un tesoro que te va a producir muchísimo más que todas las cosas que hayas adquirido antes. Ahora, ese es un proceso mental de destruir aquello que el mundo ha edificado en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque todos nosotros hemos edificado fortalezas mentales que solamente a través de armas poderosas en Dios se pueden derribar. Y eso no es natural. Moisés tuvo que hacerlo. Renunciar y destruir todos los procesos que él había adquirido en sus 40 años antes de que Dios lo llamara. ¿Está conmigo? 40 años. La vida de Moisés, yo sé que usted lo sabe, pero solamente lo voy a recordar, se divide en 3. 40 años donde él pensaba que era alguien, 40 años donde él pensó que no era nadie, y 40 años después donde se dio cuenta que sin Dios no podía hacer nada. 3 etapas de 40 años. Si ya pasaste la primera y eres un grande, tienes que aprender a renunciar para entrar a la segunda. En la segunda te darás cuenta que Dios te va a destruir por completo. Porque necesita destruir aquello que no hace parte del diseño divino para nosotros. Y fueron los 40 años que Moisés estuvo en el desierto pastoreando ovejas de su suegro, Dios de la gloria. Pasó de tenerlo todo a no tener ni una oveja de él, porque eran de su suegro. Imagínense ustedes. Se le aparece la zarza a los 80 años y por 40 años sirvió al Señor en el desierto siendo Moisés, con la vara en su mano. Inició con Aarón, pero ya usted después lo ve, ya el viejito Aarón no le servía. Es decir, ya no le interpretaba porque hasta la gaguera se le tuvo que haber quitado al viejo Moisés. Ya hablaba con Dios y hablaba con el pueblo. Ya no ve a Aarón. A ver, Aarón, dale, dilo tú Aarón, que eso fue el principio, porque el hombre estaba destruido. 40 años de pensó que no era nada. Necesito un Aarón. Señor, envía a alguien conmigo. Está bien, no manda con tu hermano. ¿Está conmigo? Pero era porque él no creía que era capaz. Por eso, lo primero que tiene que ocurrir es una renuncia a lo natural para poder adquirir lo espiritual. Tenemos que aprender a renunciar, y eso lo hizo Moisés. Eso hoy en día es un mensaje impopular por completo. Lo que yo me doy cuenta en este momento es que la oferta de Satanás sigue siendo tan atractiva para la iglesia que si le dicen: yo te adoro, dame esa gloria, dame esos reinos, dame ese acceso, dame esos recursos, yo te sirvo. Y Satanás dice: bien, buen siervo. Y Dios esperándote que le pueda decir al diablo: no. Yo he podido hacer empresa, pero si algo he aprendido es que nunca la empresa será mayor que el reino. Nunca mi fe para suplir mis necesidades podrá estar en los negocios. Cuando alguien ha debatido aún mi llamado, pero te va mucho mejor en esto que estar ahí frente a 300 personas, 500 personas que ni te lo agradecen, que ni diezman, ofrendan, y tú ahí gastándote la vida. Tengo un llamado y no le puedo hacer más ganas a la empresa que al reino. En el momento que yo me desvíe y empiece a pensar: no, yo me voy a ir para la empresa, entonces sacrificamos un ministro por un empresario, y eso siempre será un mal negocio. Porque eso es como decir al diablo: acepto tu oferta. Y Dios: no, contigo no. Tú no eres capaz de darme lo que mi corazón desea. ¿En serio? Eso lo hizo Moisés. Se lo pruebo. Vaya conmigo, por favor, más adelante. Estamos en el versículo 25. Por la fe Moisés, ya hecho grande, adulto, influyente, poderoso, renunció. A ser llamado hijo de la hija de Faraón, prefirió. Tienes que preferir, tomar decisiones, elegir. Preferir viene de fijar con antelación, tomar una determinación en tu mente, pero también en tu actividad. Preferir.
prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿Dónde tenía puesta la mirada? Pero tenía dos fuentes también: las riquezas de Cristo y las riquezas de Egipto. Tenía tres posiciones visuales: la recompensa eterna. Recuerda que tú no vas a pasar de 120 años. No vas a pasar. Si ya pasaste de los 40, te quedan 80. Ten mucho cuidado. No vas a pasar. Por lo tanto, entre más se acerca tu eternidad, porque cada vez más estamos más cerca de la eternidad, tu galardón debe estar más seguro. ¿Está conmigo? Primera fuente: hay una recompensa eterna que viene. Nuestra salvación, nuestras moradas celestiales, será llamado en el grande en el reino. Tenemos que apuntarle a esas riquezas, a esas recompensas. Segundo, las riquezas por servir a Cristo. Dice aquí, las riquezas de Cristo. Una mayor riqueza. El oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza. Es decir, él está viendo valor en seguir a Cristo y experimentar los oprobios, humillaciones, ¿cómo se llamará eso? O sea, esa gente que te menosprecia, no, él es pastor, bueno, no es nada. No sé si usted se ha dado cuenta, yo casi nunca hablo de mi profesión, nunca. Ni de los negocios, nunca. Me presento, soy un pastor. Porque considero que el ministerio hay que darle honor. Y lo que es valioso para Dios, entonces es valioso para mí. Tampoco a nadie le pregunto, ¿qué profesión tienes? ¿Tienes algún negocio, alguna empresa? No me interesa ese tema. ¿Sirves a Dios? Eso me interesa. Eres de los míos, por lo tanto, me voy a invertir en ti. Soy regalado, devote por la iglesia. Me encanta edificar la gente. Me encanta impulsar a otros a que sigan conociendo del Señor. Amén. Las riquezas por seguir a Cristo, hablando en términos naturales. Y número 3, los tesoros de Egipto. ¿Cree que Moisés no los conocía? Claro que los conocía, si era el nieto del faraón. Tenía acceso a las bóvedas que ven en Egipto. Tenía acceso a los recursos, a la influencia, al poder gubernamental del imperio más grande de su época, que era Egipto. Él los conoció y hizo la comparación. Esto que está aquí en Egipto, que era suntuoso, no se compara con las riquezas del oprobio de seguir a Cristo, porque esto es mucho más valioso que aquello que está en el mundo. ¿Está conmigo? Y tenemos que volver a abrir los ojos al invisible y saber que no solamente te espera una recompensa en los cielos. Un día Pedro se le para al Señor: Señor, espérate. ¿Cómo así? Nosotros lo hemos dejado todo. Esposa, carro, casa, bienes, por causa tuya. Y Jesucristo nos dijo: oye, materialista, pecador, ¿cómo se te ocurre hacerme reclamos por lo que estás invirtiendo en el reino? Eso no lo dijo Jesús. No, papi, no te preocupes. No hay nadie que haya dejado terrenos, casa, familia, que no reciba en este tiempo 100 veces más, y en el siglo venidero la vida eterna. Dos visiones. Dios no se va a quedar sin bendecirte en la tierra si tú eliges las riquezas de Cristo. No seas engañado por el diablo. Les comentaba al principio, hay un sonido y ese sonido entra. No vale la pena que sirvas a Dios. Eso mejor métete en una multinacional. Gánate 10, 15 millones de pesos. Ya se acabó. Métete en una empresa. Eso que te vas a poner a servir al Señor ni que nada. Eso que te vas a poner a hacer esto. Eso te va mejor por este lado. Vende tu integridad. Eso no importa. Lo que importa es el recurso. Cuidado, porque estás eligiendo los tesoros de Egipto. Pero elegir uno elimina al otro. No puedes tener los dos. Y mucho menos el tercero, que es la recompensa eterna. Pero Jesucristo dijo: si tú desprecias esto,
o pones devaluado los tesoros de Egipto y revalorizas esto, recibirás 100 veces más mis riquezas en la tierra y en el siglo venidero vida eterna, es decir, mi recompensa eterna, las 3 visiones que tenía Moisés. La recompensa o el galardón, las riquezas por seguir a Cristo y los tesoros de Egipto. Y dijo, esto no se compara con estas dos. Y Jesucristo se lo dijo a Pedro. No hay nadie que haya dejado eso que no reciba 100 veces más. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Siga leyendo conmigo. Por la fe salió de Egipto. La única forma como tú salgas de un estado de engaño es a través de la fe. La única forma que tú te movilices del lugar es porque tienes fe. La única forma porque tú te muevas, salgas del punto A y termines en el punto B, es a través de la fe. No es a través de la visión física, no es a través de una propuesta, no es a través de una plata, no es a través de una posición, no es a través de un negocio, no, es a través de la fe. Por la fe salió. No fue que porque, fui, hice un negocio allá con los de la tierra prometida, con Canaán, y entonces listo, lo tengo ya hecho. Llegamos, desde Ox, de Magog, ese hombre me va a abrir la puerta. Y los de Jericó, ya me dijeron que esas murallas las van a derribar, solamente para que yo pase. Eso no pasó. Por la fe, no sabía lo que le iba a esperar allá. Pero algo pasó, en que dice aquí la Biblia, por la fe salió, que vio Moisés. Algo vio Moisés a través de la fe. Algo le mostró el Espíritu, a su espíritu, de que había algo superior a la vida que ellos tenían en Egipto. Y empieza toda la lucha cuando ellos salen, luego de las 10 plagas, luego de los milagros que Dios hizo, los portentos, el pueblo, ¡vamos para Egipto! Yo me imagino a Dios, ¿y esta gente? Entonces la Biblia es bien eufemista. Duros de servicio, tercos, carnales. Cada vez que tú piensas igual, yo en el mundo estaba mejor. En serio. Eso ni siquiera se acerca a la realidad. En el mundo estabas perdido, lo que pasa es que no te dabas cuenta. Y si solamente focalizas en el tema financiero, que tampoco era la cosa, la maravilla más grande del mundo, lo que no tenías de pronto era persecución. Lo que de pronto no tenías era críticas, porque la gente no ataca a aquellos que son de su propia prole. Pero en términos generales no era que era la gran cosa. Entonces cuando uno mira en realidad, no es tanto lo que estamos sacrificando. La posición actual es muy, muy superior a la que tenía antes en el mundo. Míralo bien, abre los ojos y date cuenta de la verdadera dimensión. Porque cuando tú empiezas a mirar para atrás y aquello que miras atrás lo ves muy grande y lo que estás mirando hacia hoy y hacia el futuro es muy pequeño, obviamente te vas a desanimar. Pero es una tergiversación de la visión que tienes. Ese es un asunto de fe. Algo vio Moisés que lo vio muy superior a todo lo que él vivió en el pasado. A que pudiese renunciar a ser hijo de la hija de Faraón, a que pudiese renunciar a los tesoros de Egipto, a que pudiese darse cuenta que era mejor padecer con Cristo y apuntarle al galardón eterno que los tesoros de los egipcios. Él vio algo superior, lo comparó y dijo, yo decido esto. Por eso salió, porque se movilizó en fe. La pregunta es, ¿qué estás haciendo en fe? Ya sin cálculos, asumiendo los riesgos. ¿A qué le estás apuntando? ¿A qué le estás apuntando en fe sin tanta medición? Sin tener todos los pasos controlados. Bueno, voy a hacer esto. No, hay un momento en que se te sale de las manos. Nuestra vida, los que nacemos del Espíritu, somos como el viento. No sabemos ni para dónde vamos ni de dónde venimos. Eso no quiere decir que no tengamos un plan. Eso quiere decir que fluimos con el Espíritu. Si el Espíritu nos mueve para acá, nos mueve por allá. Si nos mueve por acá. No tenemos un arraigo natural en ese sentido, sino que estamos fluyendo con el Espíritu basados en el propósito que Él tiene con nuestras vidas. Eso es apuntarle a un ámbito de fe.
Cuando yo renuncio a mi trabajo, los primeros que me caen es mi propia familia. ¿Cómo tú te vas a dejar de ganar? Estoy hablando de hace 25 años. 3.5 millones de pesos a ganarte 400,000 pesos. Matemáticamente era una locura. Pero yo sabía que le estaba apuntando. Lo volverías a hacer 1001 vez. Si hay decisiones de las cuales nunca podré arrepentirme, es de haber aceptado un llamado divino. Es haberle dicho al Señor, sí, acepto. Dios no me llamó en la iglesia. Dios me llamó en la habitación de la casa de mi mamá. Aunque estaba mi nombre, nunca fue mi casa. Fue la casa de la vieja Susana. Y allí le dije al Señor, ¿qué quieres que hagamos? Quiero que me sirvas. Sentí el aceite que cayó en mi cabeza. Y empezó a escurrir por mi rostro. Y yo me tocaba y no había nada. Pero sentía que el aceite caía. Le dije al Señor, si esto es mi llamado, bautízame en el Espíritu. Y empecé a hablar en otras lenguas. Y no había una orquesta, no había música, no había atmósfera. Estaba mi cama, bueno, la cama que mi mamá me había comprado, en la habitación de la casa de mi mamá. Y en ese lugar cayó el aceite, me unge el Espíritu Santo, me da la evidencia de la llenura del Espíritu con hablar en lenguas, y tengo mi palabra profética de Isaías capítulo 59 en adelante. Desde ese momento tomé la decisión. Hablé con mi jefe en ese momento, no trabajo más. Hablé con la vieja Susana, mamita, voy a renunciar. ¿Cómo nos vamos a sostener? Yo estoy sosteniendo mi casa desde los 14 años de edad. Estoy trabajando desde los 8 años, siendo un niño. No vengo de una familia adinerada. Tenía que hacerlo de esa manera. A los 12 años tomé una decisión. Nunca tomaré licor. Porque vengo de una familia de alcohólicos. Que vi cómo sus vidas fueron destruidas por eso. A los 14, 15 años tomé otra decisión. Llegaré virgen al matrimonio. Porque vi mis hermanos cómo eran de promiscuos. Y vi cómo estaban trayendo hijos al mundo de manera desordenada. Y dije, yo esa vida no la quiero. Empecé a comparar. Y cuando conozco al Señor a los 20 años de edad, es decir, el año pasado, digo, vamos a darle... Vamos con todo. Ya tenía la carrera, ya tenía negocio, ya tenía nombre, ya tenía cosas y renunció a todo. Y nos vamos. La primera iglesia que abro, la abro en zona de conflicto, en plena violencia paramilitar en Codazzi y Cesar. Alcancé a saltar muertos, porque mataron a un tipo, cayó ahí y me tocó brincármelo. Lo más común era que tú salieras y encontraras un muerto en la calle. 8 o 9 de la noche quitaban el fluido eléctrico y se escuchaban las puertas cuando las tumbaban, después los tiros y la gente muerta. Y las mujeres y los niños gritando. Viví eso. Me tocaba ponerme a orar. Señor, danos victoria, acaba con la violencia. Y un día en un ayuno dentro de la iglesia, una de las profetas, una viejita que estaba allí, pastor, tuvo una visión. Y yo, suéltala. Vi ángeles que descendían en la alcaldía y en diferentes partes y se llevaban gente. Yo, bueno, oremos por la interpretación. El Ejército Nacional bloqueó el pueblo y llegaron y descendieron por sogas desde helicópteros. Desde la alcaldía, el consejo de gobierno y diferentes casas se llevaron gente, literalmente. Hicieron un bombardeo, hicieron un ataque masivo en toda la zona del Pericá. Atacaron diferentes flancos, tanto el ELN y las FARC que estaban en el Pericá, como en el pueblo en Agustín Codazzi. Cerquita del pueblo había muchos campamentos paramilitares. Y vimos una victoria en ese sentido. El alcalde salió preso, el próximo alcalde también salió preso, el alcalde anterior también salió preso, porque hubo ya investigaciones, se dieron cuenta de cómo estaban participando con los grupos ilegales. Y vimos una victoria.
Luego le pedí al Señor, Señor, si tú me vas a permitir ministrar en esta ciudad, necesito que hayan elementos que sean atractivos para que los muchachos se queden en este lugar. Necesitamos universidades, necesitamos empresas. Si no las podemos abrir nosotros, que lleguen multinacionales acá para que den empleo a los muchachos y los podamos retener acá y no se me pierdan. Porque se iban para Bogotá, se iban para Valledupar, para Barranquilla y otras partes y dejaban de ser cristianos. Y eran muchachos apasionados allí. Llegaron 2 universidades al pueblo, llegaron 2 multinacionales, entre ellas minería, y se estructuró en el pueblo otra dinámica productiva. Pero todo eso, aunque la gente pueda ignorarlo, salió de un altar. Salió de un grupo de personas irrelevantes que oraron y transformaron la atmósfera de un pueblo. No me he hecho todo el crédito yo, obviamente somos muchos pastores que habíamos en la ciudad, pero todos estábamos unidos orando por la transformación de nuestra ciudad. ¿Está conmigo? ¿Por qué dije eso? No me acuerdo. Pero tuve un llamado y vale la pena arriesgarse por Dios. Vale la pena creerle a Dios. Por la fe salió de Egipto. Mire, por la fe, ¿verdad que este no está aquí? Versículo 27, por la fe salió de Egipto, sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. ¿Cómo se mantuvo firme? A mí me encanta este texto, que es de donde toma nombre nuestro congreso, debido a que la firmeza de nuestra vida tiene que darse a través de una visión. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba atravesando el proceso más doloroso en Getsemaní, Dios no le habló, pero le puso un ángel. Dice la Biblia que el ángel apareció y lo fortaleció. Es decir, él fue fortalecido a través de lo que vio. Vio un ángel y esa visión de ese ángel le dio fuerza, le dio fortaleza para asumir lo que venía. Tú y yo podemos obtener fortaleza de palabras, de compañía, de contacto físico, de apoyos, pero la mayor fortaleza va a venir de una visión. Cuando tú tienes claro hacia dónde te diriges. Y la Biblia dice que Moisés se sostuvo firme con una visión. ¿Cuál? El invisible. Le apuntó a lo que no se veía y no le apuntó a lo que se veía. Desfijó, desenfocó lo que se ve para enfocar lo que no se ve. Ahí tenemos que entrar nosotros. Deja de mirar lo que se ve y empieza a mirar lo que no se ve. Enfoca el invisible. Míralo a través de tu espíritu, no a través de tus ojos naturales. Tienes que cerrarlos y ejercitar tus sentidos espirituales para que te puedas mantener firme, sostener y en medio de las crisis decir, yo sé qué estoy viendo. ¿De dónde proviene mi visión? Como les decía anoche, Abraham cuando pateaba la arena del mar decía, así será mi descendencia. Ya tengo 90 años, no me importa, pero así será mi descendencia. La vieja Sara está estéril, no me importa, así será mi descendencia. Era una visión la que lo fortalecía. Lo que fortaleció a Moisés fue una visión. Ahora mira esto, la palabra visión, esto me gusta muchísimo. La fortaleza se mantuvo firme, viendo al invisible. Ay, espérense, se me perdió. Ay, Jesús. Es la palabra griega traspuesto. Él se traspuso para ver lo invisible. Al principio les dije algo importante, y es que nosotros tenemos que aprender a subir y no pedirle a Dios que baje. Pedirle a Dios que baje es degradarlo. Hacer que nosotros subimos, hacer que nosotros subamos, es evolucionar. Tenemos que aprender a subir. Ahora, la palabra cuando dice, y Moisés se sostuvo, esa palabra sostenido, es que él subió, se traspuso, cambió su posición de abajo a arriba, porque arriba es donde él podía ver lo que no se veía, el invisible. Entonces, la palabra sostenerse fue que él no se quedó en este plano natural, sino que él subió. Y cuando él sube al plano sobrenatural, ve el invisible y ahí
obtiene fortaleza, firmeza y se mantiene allí. Abajo estaba en crisis. Abajo Faraón multiplicaba el trabajo. Abajo el Faraón negaba que salieran. Abajo el pueblo se quejaba. Abajo el pueblo decía, vamos a pelar a Moisés, nos está haciendo daño. Abajo era otra realidad. Están aún saliendo de Egipto y se encuentran con el Mar Rojo. Recuerda eso. Y el ejército del Faraón viene a matarlos. Abajo eso estaba pasando. Pero ¿cómo se sostuvo Moisés? Se traspuso, se subió, elevó la visión, se fue al plano sobrenatural, al plano espiritual y vio el invisible. No, yo veo la tierra prometida. Yo veo a Dios cubriéndonos con una nube de fuego durante la noche, una nube durante el día. Yo veo el tabernáculo, yo veo la tierra prometida, yo veo a Israel recorriendo toda esa tierra y poseyéndola. Yo vi algo diferente a lo que mis ojos físicos están viendo. ¿Cómo lo vio? En el espíritu. Y de esa manera es que nosotros nos podemos sostener en medio de las diferentes circunstancias. Trasponte, elévate, busca la manera que te metas a orar y puedas elevarte al nivel sobrenatural y puedas ver una realidad superior a la que estás viviendo temporalmente. Porque las cosas que se ven son temporales, más las que no se ven son eternas. Hay que aprender a sostenernos allá arriba, mantenernos allí. Yo siempre me he cuestionado cuando leo Efesios y Dios nos ha sentado en lugares celestiales junto con Cristo. Y yo a veces he querido sentir la silla en la cola, pero ¿cómo es eso? Físicamente hablando. Si dice que estoy sentado, estoy posicionado. Estoy en la mesa del Señor. Yo no me puedo bajar de ahí. Yo tengo que subir allí, mantenerme allí y observar lo que allí está. Cuando nuestro Señor habló acerca de que Él era el buen pastor y que era la puerta de las ovejas, dijo, todo el que entre por mí. Cuando Jesús habló del nuevo nacimiento, dijo, todo aquel que nace del Espíritu, que nace de nuevo, puede ver el reino. Otra visión. Y puede entrar en el reino, un tema de desplazamiento. Si lo que ves te atrae, te desplazas. Es decir, puedo profundizar en este ámbito del Espíritu. Puedo meterme allí y ahí es donde uno se sostiene. Cuando atravesamos por diferentes procesos que nos están equipando por una gloria nueva, como los enseñé al principio, lo que nos sostiene es ver el invisible. Lo que nos fortalece es ver lo que no se ve, aunque aquí se esté derrumbando absolutamente todo. Allá no se está derrumbando, allá está creciendo, allá hay algo diferente, superior. Por lo tanto, apúntale a eso. Ahora, ¿qué pasa cuando tú ves algo? Aquí dice que se sostuvo, fue fortalecido. Nuestro Señor, cuando vio el ángel, se fortaleció. ¿Qué pasa cuando ves algo? Tu ánimo se confronta. Hay algo en tu interior que te impulsa a moverse, que te impulsa a hacer algo superior y diferente. Cuando tú ves algo, hay un impacto almático. Tu espíritu toca tu alma y tu alma toca tu cuerpo, te moviliza. Hay una conexión, pero tiene que partir del espíritu. Si tú lo que ves te desanima, eso trae depresión en tu alma y depresión a tu cuerpo. Si lo que tú ves te motiva, te atrae, te impulsa, entonces eso va a impactar tu alma y te vas a mover. Y eso va a impactar tu cuerpo y te va a energizar. ¿Por qué no se cansa, pastor? Porque tengo una visión. Y esa visión me imprime ánimo en mi alma y me imprime fuerza en mi cuerpo. Y podemos seguir avanzando. Moisés tenía 120 años, sus ojos no se apagaron. Y subía a la montaña, el Sinaí de por Dios.